la así llamada homologación del IVA en Ciudad Juárez, que pues nos dejan caer un aumento del 45% en la tasa, ¿no? Pues es un aumento del IVA, lo de la homologación es una expresión así bonita, una palabra bonita para que no se sienta el trancazo tan fuerte, pero la verdad es que se trata de un aumento anunciado desde que el Ejecutivo presentó el que llamaron es el paquete presupuestal o económico 2014, pero que incluía una serie de iniciativas de lo que Peña Nieto le llama reforma hacendaria y social, porque ahí venían 12 o 13 proyectos, había 2 proyectos para leyes nuevas y 12 reformas a diversas leyes, incluyendo la aduanera, la ley del IVA y todo eso, y entre todas esas venía la propuesta de aumentar el IVA del 11 al 16%. Habrá que hacer notar que desde el domingo 8 de septiembre, cuando el presidente Peña Nieto presentó en compañía de los representantes de todos los partidos políticos, hay que recordar que ahí estaba el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, avalando en ese momento ese paquete de iniciativas. Obviamente antes de que se desatara toda la, como usted dice, bataola en la frontera crítica hacia esa reforma, todos esos proyectos de reforma. Entonces, desde esa tarde, en hilodirecto.com, nosotros advertimos en el sitio, en las notas informativas, que se anticipaba estaba proyectado pues ese aumento del 11 al 16% al IVA en todas las fronteras, y obviamente a nosotros nos interesa Ciudad Juárez, y así lo hicimos notar desde entonces. Lo que justifica desde entonces el Ejecutivo Federal, a través de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, es de que es inequitativo todavía que la frontera pague el 11% y el resto del país pague el 16% en IVA, ¿no? Entonces, ese fue el argumento principal, y a partir de ahí, obviamente, el argumento de la equidad en el tema del reparto del presupuesto federal es una cuestión añeja que lastima no solo sus utilidades, sino que pone en entredicho una equidad que no existe en el trato fiscal a la frontera desde hace décadas, ¿no? Sí, quizá el detonante de todas estas reacciones, muchas de ellas con razón, otras más inspiradas en el hígado o en la ira, fue el argumento aquel de Luis Videgaray, en el sentido de que los empresarios de Ciudad Juárez o ciertos grupos empresariales y cadenas comerciales se estaban quedando con el 5%, cuenta a vida de que según ellos los catálogos de precios están vigentes a nivel nacional, y entonces solo se declaraba el 11%, pero nosotros veníamos pagando como juarenses ya el 16% impactado en el precio, ¿no? Bueno, eso dijo Videgaray en una comparecencia con diputados, y lo dijo después en alguna declaración, pero ese argumento no está en la exposición de motivos del paquete presupuestal que se presentó. Ese se lo sacaron de la manga después, pero aún así, si Videgaray tiene razón, entonces, ¿por qué no se ha actuado contra esos comerciantes o esos empresarios que están cobrando supuestamente el 16% de IVA y están reportando el 11%? Esa sería una asignatura pendiente que tiene el gobierno federal o la Secretaría de Hacienda en particular, pero que eso no opta para que a partir del 1 de enero o desde ya empiecen a subir los precios, con el argumento de que obviamente los comerciantes no van a decir, bueno, ahora vamos a pagar el 16% de IVA, pero a los consumidores no se lo vamos a reflejar. Eso no va a suceder nunca, ¿no? Desde luego. Es que por ahí viene la discusión. Si te pones un poco macabro, todavía tiene la Secretaría de Hacienda la posibilidad de echar mano, ¿no?, de una espada de Damocles, sobre todo contra las grandes cadenas comerciales, ¿no?, y los grandes empresarios, porque este IVA de 16% que nos dicen que ya está impactado viene incluso hasta en la gasolina, por ejemplo, ¿no?, o en el costo de la telefonía celular, en los pagos de gas, de CFE, y se declara de otra manera, se declara el 11% exclusivamente. Los precios de automóviles son los mismos aquí en Chihuahua y en el DF prácticamente. Todavía quedaría esta arma de Damocles por si se insolentan y se sublevan aún más los empresarios, como se está viendo en toda la frontera, para intentar someterlos. Aunque ciertamente tiene usted mucha razón, el argumento sostenido era el de la inequidad en la iniciativa,
nada más que se les olvidó checar una resolución de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que el IVA preferencial en las fronteras era perfectamente legal y constitucional, cuenta vida de lo que llaman ellos las asimetrías económicas, ¿no? Y la competencia que se da en la zona fronteriza. De cualquier manera, se ha armado un jaleo que tiene un cariz ya eminentemente político partidista también. Si nos fijamos en la votación ahora en el Senado, pues los 10 diputados fronterizos del PAN votaron que sí, incluyendo a Lidia Merodio, que había estado haciéndose eco, iniciando los reclamos, ¿no? Sí. Ajá. Los 10 del PRI de la frontera, de los estados de la frontera sí, norte, y los 10 diputados del PAN, también de la frontera norte, votaron en contra. Y se sumaron al voto en contra también 2 diputados del PT, Ana Guevara y Marco Antonio Blázquez, ¿no? Esto llevó a lo que se llama la estrategia de tratar de reventar la sesión del pleno de hoy, cuando todos los panistas, después de que se aprueba el IVA y cuando estaba el tema harto sensible también del IVA en alimentos para mascotas, abandonaron la sesión. ¿Qué estado guarda la Cámara ahorita? Ya regresaron, los panistas dijeron que volvían solo hasta que se discutiera la ley de ingresos, ¿no? Exacto, la ley de ingresos, todavía eso está pendiente. Sí. Exactamente, entonces, pero ellos dicen que no regresaron al pleno para terminar de concluir las votaciones relacionadas con la miscelánea fiscal. Desde luego que la votación de la madrugada refleja lo que ya se había advertido también, en el sentido de que era necesario el voto en bloque de todos los senadores del PRD, porque obviamente la votación de anoche dividida con los 7 senadores del PRD que votaron con el PRI, pues con eso fue suficiente para que juntaran 68 votos, suficientes para que sea la mitad más 1 y sacar adelante esta reforma a la ley del impuesto al valor agregado, ¿no? Obviamente el PAN, los votos sueltos de algunos perredistas apenas juntaron los 55 votos, insuficientes. Faltaron 5 diputados a la sesión. Todavía no he logrado saber quiénes son los faltistas, pero bueno, ya veremos. Y estaba muy cantado eso, era muy difícil que en la división interna del PRD fueran a votar en bloque. Si hubieran votado en bloque, otra cosa hubiera sucedido. Claro, sí les hubiera alcanzado para contener por lo menos el capítulo referente al IVA en la frontera, ¿no? Nada más en referente al IVA en la frontera, exactamente. Los senadores del PAN se partieron en dos, del PRD, perdón, en dos virtualmente, ¿no? Es decir, hubo votos en contra y hubo votos a favor, pero en el número exactamente necesario para que el PRI sacara adelante su iniciativa, su reforma, ¿no? Exactamente. Ahora lo que viene es la discusión en la Cámara de Diputados, lo que también es muy importante, relacionada con el presupuesto de egresos de la Federación. Ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, el PRD sacó bastante, a rajatabla, bastantes recursos para este fondo de capitalidad, principalmente en la Ciudad de México, y otros recursos para estados como Guerrero, ¿no? Por la discusión con el argumento de la devastación de las tormentas tropicales, y que obviamente a eso le apostó el PRD y la dirigencia nacional para negociar su voto a favor de este aumento al IVA en particular. A cambio de dinero, pues, no es la compra específica del voto de $1 millón por senador o por diputado, ¿no? Sí, sino mayor disponibilidad de fondos federales para el DF, incluso la inclusión, valga la redundancia, de el DF en el ramo 33, ¿no? Que le permitiría apoyos extraordinarios federales. Claro, lo cual, digo, jurídicamente es un absurdo, porque el Distrito Federal no es un estado y tampoco es un municipio, pero va a obtener recursos del ramo 33 como si fuera un estado y como si fuera un municipio. En efecto. Viendo, Pepe, pues esto yo creo va a seguir dando por lo pronto. Acá quieren quemar también en leña verde a los senadores, aunque la agarraron más recio contra los diputados, ¿eh? Sí. No sé si por aquello de las investiduras o porque el primer momento cuando se conoce el voto de los diputados causó mayor indignación, y ahora ya como que ya se sabía por dónde venía la cosa, pero finalmente el PAN está aprovechando, habrá que decirlo, está aprovechando la coyuntura para tratar de aparecer ante la opinión pública como los defensores del pueblo, ¿no?
Sí, vamos a ver qué pasa, porque efectivamente, como son los que se opusieron abiertamente al aumento a nivel de la frontera, pues vamos a ver en los siguientes días y semanas, conforme se acercan procesos electorales, a ver qué reacciones hay. Eso es. Bien, pues le agradecemos su reporte, don Pepe. Ahí estaremos en contacto en la semana. Saludos, buenas tardes. Muy amable, un abrazo. Nos tenemos que ir a los anuncios, ahí venimos. Una pausa, ya volvemos. Hilo Directo, la fina ironía. Síganos en hilodirecto.com.mx.